Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Damos gracias a Dios, primeramente, y luego a nuestro hermano Sergio Silva por la invitación que ha extendido a su servidor para estar con ustedes en esta mañana y poder compartir por algunos minutos de la palabra de Dios. Así que espero que traigan sus Biblias para que consideremos lo que el texto, ¿verdad?, sagrado tiene que enseñarnos acerca del tema. Si ustedes se fijan en su boletín, en la parte de atrás, ahí está el tema que vamos a estar estudiando por algunos minutos. Y pues mientras escuchan la lección, también a la misma vez, ¿verdad?, pues estén orando para que no se le vaya la voz a su servidor, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, pues no tengan que decirle al hermano que pase al frente y termine por mí. Así que el tema que está ahí atrás es: el cristianismo es una vida maravillosa. El cristianismo es una vida maravillosa, ¿sí o no? Amén. Y aunque usted no diga amén, aunque usted no diga que sí, el cristianismo sigue siendo una vida maravillosa, porque es una vida que solamente se puede vivir en Cristo Jesús. Y cuando hablamos del cristianismo, muy importante aclarar a qué nos estamos refiriendo con ello. Bueno, el cristianismo es compuesto por cristianos. Usted sabe que en el Nuevo Testamento la palabra cristiano, el nombre cristiano aparece 3 veces. 3 veces, y para aquellos que toman notas, pues me gustaría que tomaran notas, porque a veces le preguntamos a los hermanos dónde están esos 3 pasajes que hablan del nombre de cristiano, y muchas veces nos acordamos solamente de uno. Pero el primero está ahí en Hechos 11 y verso 26. En Hechos capítulo 11 y verso 26, ahí encontramos el texto donde Lucas registra que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y luego vemos el segundo pasaje, aparte de Hechos 11, 26, el pasaje de Hechos 26, 28. Hechos 26, 28, ahí el rey Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y es interesante ahí, si usted nota por unos segundos, cómo el rey Agripa todavía no era cristiano, ¿verdad? No era un cristiano, y aún una persona que no era cristiana sabía cómo se le llamaba a aquellos que seguían a Cristo. Él no dijo, ¿verdad?, otros nombres, sino más bien mencionó el nombre cristiano, ¿verdad? Algo muy interesante por parte del rey Agripa. Y luego, 1 de Pedro 4:16. 1 de Pedro 4:16, ahí el pasaje dice el apóstol Pedro: si alguno padece como cristiano, no dice ahí que si alguno parece cristiano, sino más bien si alguno padece, sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ese nombre. No te glorifique a Dios en ese nombre. Entonces vemos los 3 textos, donde el nombre cristiano aparece. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, en Isaías 56:5 y Isaías 62:2, ahí se profetizó acerca de ese nuevo nombre que se iba a dar en el Nuevo Testamento. Isaías 56:5, ahí dice el texto que Dios les iba a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre nuevo que jamás iba a perecer. Y luego Isaías 62 y versículo 2, también ahí se menciona que Dios les iba a dar un nombre nuevo, el cual la boca de Jehová iba a nombrar. Y ese nombre, obviamente, ¿verdad?, pues es el nombre de cristiano. Y es interesante que notar, hermanos, que cuando hablamos del nombre cristiano, es importante notar dónde aparece en el Nuevo Testamento por primera vez ese nombre. Aparece en Hechos capítulo 11, no aparece en Hechos 2, no aparece en Hechos capítulo 8, no aparece en Hechos capítulo 10, sino hasta el capítulo 11. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué aparece hasta el capítulo 11? Y la respuesta es simple: cuando el evangelio ya se hubiera predicado a judíos y a gentiles, es decir, a todas las naciones, cuando el evangelio se hubiera predicado a judíos y gentiles, entonces se iba a cumplir la profecía para recibir ese nuevo nombre, tanto judíos como gentiles. Y ya para el capítulo 11, si usted recuerda, en el capítulo 2 de Hechos se le predica a los judíos por primera vez en Jerusalén, y luego después en Hechos capítulo 10 se le predica el evangelio
a los gentiles. Y así que ahora el capítulo 11 ya estamos listos para el nuevo nombre, dado a que ahora todas las naciones, tanto judíos como gentiles, ahora, ¿verdad? Pues han obedecido el evangelio de Cristo, ¿verdad? Así que algo de suma, ¿verdad?, importancia. Entonces, el cristianismo es formado por cristianos, no es formado por personas de las denominaciones, ¿verdad?, religiones que hay en el mundo, y existen aproximadamente 33,000 denominaciones en el mundo. 33,000, imagínense. Si todos estudiáramos solo la Biblia, ¿cuántas religiones cree usted que tuviéramos? Si todos nos enfocáramos en seguir solamente la palabra de Dios y todos obedeciéramos la palabra de Dios, ¿cuántas religiones cree que existirían? ¿Cuántas creencias existirían? Y las veces que le he preguntado, que le he hecho esa pregunta a personas que no son cristianos, siempre han respondido una, porque es algo fácil de entender, ¿verdad? Ahora, ¿por qué existe tanta confusión religiosa hoy en día? Bueno, porque el hombre quiere enseñar sus propias doctrinas, el hombre quiere enseñar su propia creencia, pero Dios dice, aquí está la mía, y esta es la mejor, esta es la que te puede llevar por el camino correcto, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, dice Proverbios 14:12 y 16:25. Entonces, y también dijo Dios por medio del profeta Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tenemos que seguir a Dios y su palabra. Entonces, los cristianos siguen la palabra de Dios y se les llama cristianos. ¿Sabe por qué se les llama cristianos? Porque seguimos ¿a quién? A Juan el Bautista, ¿no, verdad? No seguimos a Juan el Bautista, seguimos a Cristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe cómo se dice la palabra cristiano en griego? Así como lo acabo de decir, cristiano. De la misma manera, se pronuncia de esa misma manera, y esa palabra significa uno que sigue a Cristo, uno que pertenece a Cristo. Y los que hemos obedecido el evangelio de Cristo, entonces le pertenecemos a Cristo. Ahora seguimos a Cristo, ahora vivimos por Cristo, ¿verdad? En este cristianismo hermoso. Y me encantan esas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1 y versículo 21. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Probablemente usted se lo memorizó cuando estaba en la escuela dominical, ¿verdad? Cuando estaba bien pequeño. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando consideramos la vida del apóstol Pablo, hermanos, cómo vivió ese cristianismo maravilloso, hermanos, Pablo vivía por Cristo. Pablo, todo lo que hacía Pablo, lo hacía por Cristo. Es más, el pasaje gemelo a Filipenses 1:21 sería Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, Cristo vive en nuestra vida. Cristo vive en nuestro ser. Ahora seguimos a Cristo y vivimos por Cristo. Y un día, si es necesario, vamos a morir también por Cristo. ¿No cree usted? Y nos estamos acercando prácticamente a esos tiempos, donde en estos momentos, hermanos, de una manera indirecta, el cristianismo está siendo atacado. Ya lo después va a ser de una manera directa. Ya después vamos a tener que tomar la decisión si vamos a seguir a Cristo, si vamos a estar dispuestos a morir por Cristo. Pero todos los cristianos fieles van a estar dispuestos, ¿verdad?, a dar su vida por Cristo. ¿Por qué? Porque nos espera algo mejor. Una vez más, regresando a Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Por qué es ganancia el morir? Y aquí es donde viene por qué el cristianismo es una vida maravillosa. Pablo dice, el morir es ganancia. Y es ganancia, hermanos y amigos. Y déjenme, antes de explicar esto, el propósito de esta lección es motivar a aquellos que no han obedecido el evangelio, para que consideren ese cristianismo maravilloso y puedan considerarlo en su vida y puedan obedecer ese evangelio, para que vengan a formar parte del cristianismo. Y a nosotros, los que ya somos cristianos, que esa información nos motive para vivir una vida fiel delante de Dios,
para seguir marchando hacia adelante, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15 y verso 58. Entonces, Filipenses 1:21, para mí el morir es Cristo y vivir, y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque, hermanos, el cristianismo es una vida maravillosa, porque es una vida de esperanza, de vida eterna. Cada uno de nosotros, si la muerte viniese hoy a nuestra vida, si la muerte viniese hoy, si la muerte viniese mañana o en 10 años, usted y yo como cristianos sabemos exactamente qué es lo que va a pasar después de nuestra muerte. Sabemos exactamente qué es lo que va a pasar un segundo después de nuestra muerte. No es cuestión de que nos preguntemos entre nosotros mismos, hagamos una rueda acá, ¿verdad? Y hermano, ¿qué nos va a pasar después de la muerte? Y que el hermano Silva diga, ¿verdad? Pues en realidad no sé, pues no tengo ni la menor idea. Y luego el siguiente hermano diga, ¿verdad? Pues yo tampoco. No, pues otro hermano dijo por allá en cierta ocasión de que nos espera algo bonito, pero en realidad pues no estoy seguro de ello. Hermanos, en el cristianismo no existe eso, porque rápidamente sabemos usted y yo qué es lo que nos espera después de la muerte. Si es que hemos vivido una vida fiel delante de Dios, nos va a esperar algo bonito, nos va a esperar algo hermoso. Pero si no hemos vivido una vida fiel delante de Dios, entonces no nos va a esperar algo hermoso. Entonces, en Cristo Jesús se encuentra esa esperanza de vida eterna. Así es, la esperanza que el cristiano tiene es una esperanza de vida eterna. Y esa esperanza, como mencionaba hace unos momentos, se encuentra en Cristo. Y note lo que dice 1 de Juan 5:11. Quiero que veamos ese texto juntos. 1 de Juan, capítulo 5 y verso 11. Aquí en este pasaje vamos a ver dónde es que se encuentra la esperanza de vida eterna. Dice el texto, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿qué clase de vida? Vida eterna. Y esta vida, dice el texto, está en su Hijo, Cristo Jesús. Y luego dice el siguiente texto, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, basado en ese pasaje, ¿dónde se encuentra la esperanza de vida eterna? En Cristo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, nosotros los cristianos ya estamos en Cristo. ¿Cómo sabemos de que ya estamos en Cristo? Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña claramente que si hemos obedecido el Evangelio de Cristo, es decir, escuchamos ese mensaje que se nos predicó, ese mensaje que consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ese es el Evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación. Romanos 1 y verso 16. Bueno, ese mensaje, cuando se nos predicó y lo obedecimos, entonces creímos en ese mensaje, estuvimos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, luego confesamos a Cristo como el Hijo de Dios delante de la audiencia, y luego después fuimos bautizados en agua para el perdón de nuestros pecados, según Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Ahora, dice la Escritura en Gálatas 3:27. Note lo que dice Gálatas 3:27. Y me gustaría que ese pasaje también lo consideraran aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo, para que vean lo importante que es el bautismo. Uno dice que el bautismo en agua no tiene nada que ver con la salvación, pero el pasaje de Gálatas 3:27 y muchos más dicen lo contrario. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Note lo que dice el texto. Todos los que habéis sido bautizados, ¿dónde? En Cristo Jesús. De Cristo estáis revestidos. Es como que aquí tenemos un círculo. Dentro del círculo está Cristo. Y aquí estamos nosotros. El bautismo nos pone dentro de ese círculo donde está Cristo. Entonces, cuando somos bautizados, somos puestos en Cristo.
Eso es lo que enseñó Lucas también. En otras palabras, en Hechos 2:47. En Hechos 2:47, cuando el Evangelio se predicó en el día de Pentecostés, habían miles y miles de judíos presentes en ese día. Dice la Escritura en Hechos 2:41 que como 3,000 personas, note, como 3,000 personas se bautizaron después de un sermón. En aquel día, ¿verdad? Un sermón como 3,000 personas. Hoy en día como 3,000 sermones y a lo mejor una persona, ¿verdad?, se bautiza, ¿verdad? Lo contrario ahí, ¿verdad?, el contraste. Entonces, como 3,000 personas obedecieron el Evangelio de Cristo y decidieron ser bautizados para el perdón de sus pecados. Luego dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, note, el Señor, no el Señor predicador, ¿verdad? No el Señor anciano, no, el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los ponía en la iglesia, los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿quién es la iglesia? Y si usted lee Efesios capítulo 1, 22 y 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si el Señor lo añade a la iglesia, también lo ha añadido al cuerpo de Cristo, porque es el mismo lugar. Entonces, si la vida eterna, 1 de Juan 5:11, está en su Hijo, en Cristo Jesús, entonces, y nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿dónde estamos nosotros? Donde está esa esperanza de vida eterna. Y eso es lo que hace el cristianismo una vida maravillosa. Pero ¿qué de aquellos que no están en Cristo? ¿Qué de aquellos que no han sido añadidos en Cristo Jesús? ¿Qué de aquellos que no han escuchado el Evangelio o ya lo escucharon pero no lo han obedecido? No se han arrepentido, no han confesado y no han sido sumergidos en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. ¿Qué acerca de ellos? Bueno, la respuesta es simple. No están en Cristo Jesús. Bueno, si no están en Cristo Jesús, entonces, ¿qué acerca de la esperanza de vida eterna? No la tienen. ¿Por qué? Porque no están en el lugar donde está la esperanza de vida eterna. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 y verso 3, nota ese pasaje, Efesios capítulo 1 y verso 3. Dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo. Note, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿dónde están todas las bendiciones espirituales? En Cristo. Si yo le digo, en ese cuarto están todas las bendiciones espirituales, ¿qué debe hacer la persona para tener acceso a esas bendiciones? ¿Dónde debe estar esa persona? En ese cuarto. ¿Okay? Entonces, en ese cuarto está la esperanza de vida eterna. En Cristo Jesús está la esperanza de vida eterna. Y esto se puede notar desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, ¿dónde estaba la salvación física en los días del diluvio? En Génesis capítulo 6. ¿Fuera del arca o dentro del arca? ¿Qué pasó con los que estaban fuera del arca? Perecieron, murieron. ¿Qué pasó con los que estaban dentro del arca? Ellos vivieron. Entonces, el arca representa a Cristo. ¿Okay? Y todos los que estén en esa arca, así como Noé y su familia, esas 8 personas que fueron salvas, 1 de Pedro 3:20, así nosotros también, si estamos en Cristo Jesús, entonces vamos a ser salvos. Eso es lo hermoso del cristianismo. Saber de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y que no es cuestión de que a lo mejor, tal vez, no, sí tenemos. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13, un pasaje bien hermoso. Un pasaje lleno de mucha confianza y esperanza para el cristiano. Primera de Juan 5:13 dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito para que adivinéis que tenéis vida eterna. ¿No dice así, verdad? Para que adivinéis. No, hermanos. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna.
Y esa palabra sepáis, de lo que es conocer, significa o denota, ¿verdad?, un conocimiento completo. Es una confianza total de que podemos estar 100% seguros de ello. Entonces Juan dice, el apóstol Juan dice, nosotros los que hemos obedecido el Evangelio podemos saber que tenemos vida eterna. Así que si yo le pregunto a mi hermano, si usted muere este día, hermano, ¿a dónde va a ir? El hermano sabe que que le espera una recompensa de vida eterna. Ya si el hermano me dice, ¿verdad? Pues, no es lo que usted dice, hermano, pero en realidad yo no estoy seguro. Entonces ya estudiaríamos con él, ¿verdad?, después del servicio, ¿verdad?, para ayudarle a tener esa confianza, ¿verdad? Pero los cristianos tenemos esa confianza, hermano. Y eso es lo hermoso del cristianismo. Que cuando morimos, ahí no se acaba la cosa. Todavía sigue algo más en la eternidad. El rico no hizo la voluntad de Dios en Lucas 16, 19 al 31. Y en cuanto él murió, fue sepultado, y luego donde se encontró un segundo después de la muerte, en el tormento. Mientras que Lázaro, cuando él falleció, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado a un lugar de confort, hermanos. Y eso es lo que espera a los cristianos, ¿verdad?, y a los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero el cristianismo es una vida maravillosa, y queremos que usted, que no ha obedecido el Evangelio, tenga y goce esa esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Pero otra razón por la cual el cristianismo es una vida maravillosa, no solamente por esa esperanza de vida eterna que tenemos y que gozamos todos los días en Cristo Jesús, sino también porque es una vida de gozo y de paz en Cristo Jesús. Así es, el cristianismo es una vida de gozo y de paz en Cristo Jesús. Probablemente usted diga, como que ahí sí ya se fue por otro lado, hermano. ¿Cómo que de gozo y de paz? Entonces, ¿cómo me explica que a Esteban lo hayan matado en Hechos capítulo 7? Apedreado. Entonces, ¿cómo me explica, hermano, que al apóstol, a Saulo de Tarso, después de su conversión, lo querían matar los judíos? Lo andaban buscando. Si el cristianismo es una vida de gozo y de paz, entonces, ¿cómo me explica que a Jacobo lo mataron a espada, Herodes, en Hechos capítulo 12? Y luego a Pedro lo pusieron en la cárcel, Hechos capítulo 12 y verso 4. ¿Cómo me explica entonces el apóstol Pablo? En Listra lo apedrearon por predicar el Evangelio de Cristo, por vivir el cristianismo. Entonces, ¿cómo puede ser el cristianismo una vida de gozo y de paz si a Pablo lo apedrearon? ¿Cómo puede ser el cristianismo una vida de gozo y de paz si a Pablo y a Silas lo pusieron en la cárcel y los azotaron y les pusieron cepos para que no escaparan? ¿Cómo podemos decir que el cristianismo es una vida de gozo y paz cuando fueron perseguidos en Jerusalén, en Hechos capítulo 8, y los que fueron perseguidos, esparcidos, iban por todas partes predicando el Evangelio de Cristo? Desde el punto de vista humano, desde el estándar humano, el cristianismo es una vida de fracaso, ¿okay? El cristianismo es una vida de sufrimiento. Pero desde el punto de vista de Dios, hermanos, las cosas son totalmente diferentes. Porque Dios no mira las cosas como nosotros las miramos. ¿Qué es prosperidad para nosotros, los seres humanos? Una buena cuenta de Bank of America, ¿verdad? Más de $10. Tener una buena casa, con un buen sistema de alarma ahí, ¿verdad? Tener un buen automóvil que me rinda, tener, ¿verdad?, pues tener un buen trabajo y estar bien asegurado, ¿verdad?, y prosperado económicamente. Para el ser humano eso es la prosperidad. Pero para Dios no, hermanos. Para Dios es otra cosa. Para Dios es lo espiritual. Estos cristianos que les mencioné, Esteban, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo y Silas, los cristianos del primer siglo, Jacobo, Pedro, todos ellos que sufrieron, hermanos, sufrieron, pero se gozaron en Cristo Jesús. Se gozaron en Cristo Jesús. Dice Santiago, el hermano de Jesús, Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, que es la palabra mejor traducida en ese texto. No, te produce perseverancia, pero produce aguante el sufrir. Déjeme decirle una cosa. ¿Cuántos de nosotros en realidad pudiéramos mostrarle a Dios que le amamos al 100% si todo fuera perfecto en este mundo?
no hubiera enfermedad, no hubiera violencia, no hubiera maltrato, no hubiera guerra, no hubiera absolutamente nada, todo color de rosa. Todo una caminata en el parque, como dicen en inglés. Si todo fuera así, ¿cuántos de nosotros en realidad pudiéramos decirle a Dios, te amo, no importa lo que pase en mi vida? No pudiéramos mostrarle. ¿Cuándo es cuando en realidad le mostramos a Dios que le amamos? ¿Cuándo es en realidad que le mostramos a Dios que lo necesitamos? ¿Sabe cuándo es cuando oro más? Y hasta a veces hasta doblo mis rodillas. Cuando estoy en la enfermedad, cuando estoy en la necesidad, cuando estoy en la angustia, cuando estoy en la preocupación. Entonces, pues es cuando me acerco más a Dios. Pero cuando todo está perfecto, he considerado mi vida, cuando todo va muy bien, hermanos, es poco lo que muchas veces nos acordamos de Dios. Pero hermanos, cuando vienen los sufrimientos, es cuando podemos acordarnos más de Dios y acercarnos más a Dios y permanecer cerca de Él. Entonces, los sufrimientos en esta vida, hermanos, son necesarios. Son necesarios para producir esa perseverancia en nosotros. Y esos cristianos, hermanos, sufrieron, pero ellos tenían el gozo y la paz de Dios en ellos. Pablo, por ejemplo, Filipenses 4:4, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esas palabras? En unas vacaciones allá en Italia, B, de pesca con sus compañeros allá en el mar de Galilea, o C, en la cárcel de Roma. Y en la cárcel de Roma no había una cancha de básquetbol, no había una plasma TV para los presos ahí, ¿verdad? No había, ¿verdad? Pues todas las comodidades que tienen allá en la cárcel, ¿verdad? De Dallas y en otras cárceles de hoy en día. Y por eso, ¿verdad? Los malhechores, ¿verdad? Pues por eso les gusta seguir cometiendo, ¿verdad? Cosas malas para seguir regresando allá, porque los tratan muy bien. No, hermanos, Pablo estaba sufriendo en la cárcel de Roma. Y desde la cárcel de Roma, Pablo le dice a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, desde la cárcel Pablo menciona eso. Y Pablo también dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones por el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Note, me gozo en lo que padezco, me glorío en las tribulaciones. Romanos capítulo 5. También, ¿verdad? Vemos acerca de ello. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles y los cristianos del primer siglo podían gozarse en medio de las tribulaciones? ¿Por qué Pedro y Juan pudieron salir de en medio de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo? Hechos 5:41. Y la respuesta es simple, porque tenían la paz de Dios en sus corazones. ¿Se acuerda de Juan 14:27? Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no se las doy como el mundo la da. ¿Ok? Note, mi paz os dejo y mi paz os doy. Aquí le va una definición excelente de lo que significa paz. Y si la apunta y la memoriza y la aplica a su vida diaria, créamelo, va a gozar el cristianismo. Aun cuando vengan esos momentos difíciles, usted se va a acordar de lo que significa paz. Y ahí les va. Paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Esa es la verdadera paz. La paz no significa que no vamos a sufrir, hermanos. La paz no significa que no vamos a sufrir. Cristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Y qué es lo que dijo Cristo en Mateo 28:20? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los miércoles y los domingos hasta el fin del mundo. Dijo eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y luego el pasaje hermoso de Josué 1:5 se le dice a Josué, y luego en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:5, se nos dice a nosotros. A Josué 1:5, Dios le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé.
Y luego en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Dios está, hermanos, con nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmo 34 y versículo 19. Así que, como hemos considerado en esta lección, el cristianismo es una vida maravillosa. ¿No le gustaría a usted formar parte de ese cristianismo? Venir a formar parte de la familia de Dios, Efesios 2:19, recibir el perdón de sus pecados, confesando a Cristo como Hijo de Dios delante de los hombres, creyendo en ese evangelio que vino, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted desea formar parte del cristianismo, hoy es el momento para que usted pueda tomar esa decisión. Y si como cristiano no ha estado gozando ese cristianismo, bueno, pídele a Dios que reavive ese fuego en su vida, para que usted se goce del cristianismo que Dios nos ha permitido vivir. No es fácil, pero con la ayuda de Dios todas las cosas son posibles. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Un himno de invitación ha sido preparado y de ánimo. Si usted desea en esta mañana ser bautizado para el perdón de sus pecados, usted puede hacerlo, podemos ayudarle. Si usted desea estudiar acerca de su salvación, denos la oportunidad de sentarnos con usted después del servicio y poder mostrarle el camino a la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a dar de pie para cantar y entonar este himno. Número 244. Cantemos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si yo dejé por ti, que dejas tú por mí. Si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí. Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces